Bienvenidos a Con Buena Energía, el podcast donde exploramos la eficiencia energética y sostenibilidad de la mano de E3 Consultores. Soy Manuel Romero, tu anfitrión. Aquí abordamos temas candentes y de actualidad sobre edificación, energía, precios, sostenibilidad y ahorro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Con Buena Energía. Hoy abordaremos un tema que impacta directamente en todos los edificios, en todos los consumidores españoles, que es cómo podemos gestionar el consumo energético de manera más eficiente en un contexto de precios, en un mercado de precios que son muy volátiles, donde hay mucha variación en los precios de la electricidad y sobre todo con el incremento de la integración de la producción renovable de energía eléctrica que está cambiando las dinámicas en el mercado eléctrico español y que en algún caso, como ya ha pasado en España, pues hemos tenido que no ha sido motivado por las renovables, pero esa integración parece ser que está un poco detrás del apagón que sufrimos hace unos meses en la península ibérica. Hoy está con nosotros Dani Salazar, que es el director general de la compañía Hello Watt España, quien nos ayudará a entender cómo la información y la tecnología permiten tomar decisiones energéticas más inteligentes, sobre todo porque vamos a tener un conocimiento más detallado de realmente en qué estamos utilizando la energía que consumimos y de esa manera poder optimizar ese consumo y reducir nuestra factura, es decir, reducir lo que al final todos los meses pagamos a las compañías suministradoras. Dani, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Manuel. Un placer participar en este espacio y discutir un poco sobre cómo la gestión inteligente es ahora muy importante y cada vez más. Muy bien, Dani, pues si te parece vamos a empezar con la primera pregunta que te queremos hacer y es una pregunta un poco de introducción y es que, aunque ya lo hemos abordado en alguno de nuestros programas del podcast, sí que me gustaría que nos vuelvas a explicar desde vuestro punto de vista como una compañía que se ha centrado más en la parte de monitorización o de seguimiento de los consumos de los edificios, que nos explicaras cómo ves en este momento el sistema eléctrico español o ibérico. Sabemos todos que Portugal y España en la península compartimos esa red. ¿Cómo ves el sistema eléctrico? Si le ves que tiene algún problema o algo que tengan que abordar de manera urgente el sistema eléctrico español. Y también que nos ayudes a explicar por qué la factura de la luz, la factura que recibimos todos los meses los consumidores, es tan variable en los precios. ¿Por qué nos hablan continuamente que hay un precio que está cambiando hora a hora? Si eso nos puede afectar o no en lo que vamos a pagar todos los meses. Vale. Primero, definir el momento del sistema eléctrico español. Yo diría que todos los que estamos en este mercado estamos todos muy de acuerdo. Este año está definido por el apagón y por las redes de distribución. Así que igual están los dos conectados. Sabemos que uno de los ejes principales para solucionar futuros problemas como el apagón que tuvimos está en una inversión en redes más robusta, porque llevamos ya una buena cantidad de tiempo invirtiendo mucho en generación renovable, que es muy importante, solo que empujamos demasiado un solo lado, una sola cara de la moneda y nos falta apoyar la otra cara para poder que todo el sistema sea robusto, sea saludable. Y entonces, ¿qué elementos deben explicar por qué la factura es tan variable? Yo aquí iría a dos cosas que igual no muchos ya estamos muy, muy al tanto de esto. Es porque la factura es variable porque la generación es variable. La generación es variable según la fuente que usamos para producir. Tenemos generación muy barata, como la que viene de energías renovables. La energía nuclear también tiene muy buen costo. Y luego tenemos generación mucho más costosa, como el gas, porque tenemos que pagar la materia prima y el gas es un producto de importación que tiene cosas que también varían según la situación internacional. Así que esto se traslada directamente a la factura. Pero luego, el otro punto que quisiera abordar es que esto también es una decisión de diseño. Lo que quiero decir es que se puede decidir si el coste es variable o el coste es fijo. En el mercado regulado que tenemos, se tomó la decisión de que fuera un coste variable. Una cosa que me parece a mí muy interesante es que en Europa cada país tuvo
un proceso diferente a la hora de decidir cómo aplicar las tarifas variables y qué aplicar para el mercado regulado. En España somos únicos a la hora de aplicar esas tarifas variables para el mercado regulado. Y a mí esto me parece particularmente interesante porque me parece que no fue la decisión más adecuada, porque eso para los usuarios ha sido muy confuso. Para el futuro, lo mejor van a ser siempre las tarifas dinámicas, que ya vamos a hablar un poco más al respecto. Solo que si el usuario no entiende lo que está pasando, le llega una factura que no entiende, termina dejándose llevar por la inercia, no tiene control de lo que está pasando en su hogar. Así que el hecho de que este sea el mercado regulado, que por defecto se le aplica a muchas personas que no tuvieron como este momento de entender y decidir qué es lo que se me aplica, lo que hizo fue, dejó muchos usuarios rezagados. Tenemos mucha gente en España que tiene una tarifa variable, pero, que no la entiende. Y mira que esto de que te llegue una factura que paguemos todos los meses y que no la entiendas, esto es de nunca antes verse. Es como si fueras a hacer la compra, te dan la factura de la compra, tú no la entiendes y dices, bueno, pues ya está, la pago y el otro mes también vuelvo a hacer la compra y la vuelvo a pagar. Esto lo que hace es que, que no puedas tomar decisiones inteligentes. No puedes tener lo que vamos a ver después, el consumo inteligente. Sí, bueno, esto viene por el hecho, es un hecho histórico en España. Hace 20 años en España existía la TUR, la tarifa de último recurso, y eso, por directivas europeas y legislaciones europeas, se tradujo en lo que ahora se conoce como la tarifa regulada, la antigua TUR. Conviene recordar a nuestros oyentes que en el mercado eléctrico español tenemos dos tipos de tarifas, o sea, los consumidores nos podemos acoger a dos tipos de mercados. El mercado regulado, que es, por así decirlo, la antigua TUR, y el mercado libre. En el mercado regulado lo que vamos a hacer es pagar un precio cada hora que está establecido. Lo podemos conocer el día de antes. Más o menos por la tarde del día anterior podemos conocer lo que va a pasar en las 24 horas del día siguiente. Y podemos verlo. Hay aplicaciones que nos facilitan el precio horario que vamos a tener en las siguientes 24 horas. Y después tenemos, como he dicho, el mercado libre, que en realidad ese mercado es un acuerdo entre el consumidor y la compañía suministradora. El consumidor se acoge a una de las miles de tarifas que tienen las diferentes compañías suministradoras del mercado eléctrico. Y esas tarifas pueden ser muy variables, pueden ser desde un precio fijo en las 24 horas del día, un precio fijo de lunes a viernes y otro los fines de semana, un precio en horas valle y en horas punta, no sé, hay mucha variación en ese sentido. Pero sí que es verdad que, como tú muy bien has estado diciendo, que según entre una tecnología de producción u otra, según la hora, eso va a tener un impacto en el precio que vamos a pagar en esa hora. Hay una cosa que se está hablando este último mes, que se parece ser que quieren aplicar a partir del mes de enero el gobierno, que es un incremento en la parte de impuestos. Pagamos muchos impuestos en la energía, no solamente en la eléctrica, sino en el gas, en la gasolina, en el petróleo. Pagamos un porcentaje muy elevado de impuestos y parece ser que la parte de impuestos se va a incrementar. Hay una propuesta del gobierno para que se incremente a partir del mes de enero. Bueno, ellos dicen que se va a ver compensado con la bajada por la producción renovable, pero está por ver. Veremos lo que pasa el año que viene. Sí, sí. Vale. Has hablado de consumo inteligente, se habla mucho en muchos foros, se habla de consumo inteligente, de domótica, de controlar el consumo, pero a mí me gustaría que nos expliques un poco más en detalle exactamente para que nuestros oyentes sepan a qué nos estamos refiriendo cuando decimos consumo inteligente, que nos expliques eso en detalle. Y sobre todo, que desde vuestra experiencia, que nos hable sobre qué indicadores son clave como consumo horario, picos de demanda o coste por kilovatio hora, que deberían conocer los usuarios, es decir, los usuarios que tienen que tener en la cabeza para mirar esa factura y de alguna forma entenderla. Porque a veces, no lo hemos comentado, pero a veces casi hace falta hacer un máster para entender todos los apartados que tenemos en la factura. Entonces, si nos puedes explicar, por un lado, qué se entiende por consumo inteligente y de cara a conocer, a entender esa factura, cuáles son los 2, 3, 4 cosas clave que deberíamos tener en cuenta o conocer. Muy bien, consumo inteligente
A mí me gusta ir bueno, a la base del concepto. Yo diría esto de inteligentes es hacer justo una reflexión, un análisis a la hora de consumir. Y siendo ya muy concreto sobre el consumo inteligente, yo diría que es entender mis necesidades y satisfacerlas de manera óptima según mis preferencias de confort y ahorro. Entonces, tenemos el primer paso que es entender mis necesidades. Y esto yo diría que es lo fundamental. También yendo un poco de nuevo al tema de que muchas veces terminamos pagando la factura sin entender muy bien qué es lo que estamos pagando. Y tenemos que partir de la base de que tengo que entender yo en mi hogar, en mi edificio, qué es lo que necesito. Y cuando hablamos de necesidades, yo voy por dos partes. Tenemos las necesidades de consumo y las necesidades de potencia. Así que para entender mis necesidades de consumo, tengo que entender cuánto consumo y cuándo consumo. No es lo mismo un usuario que, digamos, hace teletrabajo, que está toda la semana en casa y que lo más probable que, como hace teletrabajo el fin de semana, bueno, se quiere ir. Así que consume todo entre semana justo en las horas donde la electricidad suele ser más costosa. O a una familia típica que trabaja más bueno, trabaja en oficina y luego el fin de semana está un poco más en casa. Este tipo de consumo, este cuándo del consumo se ajusta más bueno, a una tarifa donde las horas valle tienes el consumo, la mayor parte del consumo. Así que sobre el consumo, para resumir, yo diría que tienes que tener muy claro cuánto consumes al mes, cuántos kilovatios hora consumes tú al mes y en qué periodos los sueles consumir. Y luego sobre la potencia, que realmente me gusta hacer más énfasis en la potencia porque la mayoría de los usuarios no está tan enterada de qué es lo que significa la potencia. Y en la potencia es donde hemos visto más potencial de ahorro de la gente. Con esas aplicaciones de monitoreo se puede también analizar qué potencia tienes tú suscrita y cuál es la potencia que tú demandas de la red. Así que, para resumir, ¿qué es esto de la potencia? Que hay gente que lo tiene claro, otra gente que no lo tiene tan claro. La potencia es la capacidad que tenemos de solicitar energía inmediatamente en la red, instantáneamente. Yo también hago mucho este ejemplo de si imaginamos que la electricidad es como el agua, la potencia que tenemos suscrita en nuestro hogar es como el tamaño del grifo que tenemos para que el agua salga. Entonces, si tengo un grifo de tamaño pequeño, voy a llenar una cubeta en más tiempo que si fuera un grifo más grande. Así que si tengo un grifo más grande, puedo conectar más cosas al mismo tiempo. Y la mayoría de las personas no tiene una buena medida de cuánta potencia yo necesito en casa. Realmente esto tampoco es tan fácil como de calcular, a menos que tengas muy controlado todos los elementos que tengas en casa y cuándo los conectas. Pero con los datos sí lo puedes tener muy claro. Con los datos tú puedes ver cuál es la potencia que es demandado cada mes durante el último año de consumo y así lo vas a tener muy claro. Y allí está el entender tu necesidad y luego suscribir una potencia que esté alineada. La mayoría de los usuarios, bueno, creo que en la última encuesta de hogares de la CNMC sobre consumos eléctricos, había en promedio 1 kilovatio de potencia extra suscrita por parte de los usuarios. Así que solo hacer ese análisis de potencia, entender qué potencia yo necesito, ya nos está llevando al consumo inteligente. Sí, bueno, esto viene muy bien, esto que has comentado. Y antes yo os hablaba del tema histórico de la TUR, ¿no? De la tarifa de último recurso que teníamos hace unos años. Hace unos años también, bastantes, no pagábamos por la potencia contratada, solamente pagábamos por la parte de consumo. Entonces, claro, la gente, cuando hubo el cambio, cuando nos impusieron pagar esa parte de potencia, de la potencia que contratamos, lo normal que hacían los usuarios, porque además era muy barato en aquel momento, la mayoría de usuarios, quizás aconsejados por los instaladores, se contrataba potencia, bueno, pues mucho más, tú dices 1 kilovatio, pero yo recuerdo contratos de 8 o 9 para vivienda, 8, 9, 10 kilovatios, o sea, ¿cuánto es el máximo permitido? 9,5, pues 9,5, o sea, se iba siempre a lo máximo, sobre todo porque lo que se tenía en la cabeza era
es que si pido menos y después tengo que subirlo, voy a tener problemas con la compañía, va a ser un lío, entonces me voy al máximo y siempre voy a poder jugar con eso. Claro, eso, como eso al final lo pagas todos los meses, no te das cuenta de esa parte fija y era barato, bueno, pues no lo hacías como caso. Ahora que tenemos un momento, yo no sé cuál es tu opinión, pero yo mirando facturas desde hace mucho tiempo, casi estamos en lo que pagamos, si pagamos 100 euros, 50 se van a la parte de potencia y 50 a la parte de consumo. O sea, estamos en un 50% más o menos de reparto entre la parte fija, la parte de potencia y la parte variable. Entonces, ahora, como muy bien has dicho tú, es un momento idóneo para ajustar bien la potencia contratada que tenemos a lo que realmente necesitamos y ahorrarnos ahí pues un fijo todos los meses. Eh, Siguiendo con esto que estábamos comentando de esa variación del precio hora a hora, que bueno, en realidad, según el cambio que tuvimos en octubre, son cada cuarto de hora, aunque las compañías esto todavía no lo tienen afinado y siguen aplicando el hora a hora. ¿Qué estrategias o qué consejos tú crees que puedes dar a los consumidores para, para evitar esos incrementos en su factura sin renunciar al confort, sin renunciar a, ahora que estamos en invierno, poner la calefacción eléctrica o poner la iluminación o poner el aire acondicionado en verano, sin renunciar a su confort? ¿Qué, qué consejos o qué estrategias darías tú a los consumidores para evitar esos incrementos de precio? Ujú. Yo lo primero que sí comentaría allí es que no necesariamente tienes que escoger la tarifa que cambia hora a hora. Hay diferentes tipos de tarifas y lo mejor es entender tus necesidades de consumo y elegir la mejor tarifa para ti. Yo diría que, yo digo que hay tres tipos de usuarios: el básico, el medio y el avanzado. Eh, el básico siempre vale la pena tener la tarifa regulada. ¿Por qué? Eso es porque es como funciona un poco el mercado libre y el regulado. El mercado regulado, por definición, es el mercado de referencia, es el mercado, es el contrapeso, es el donde tú estás seguro que no vas a pagar muy caro. Y no necesariamente es lo más barato, ya hemos pasado años en los que no ha sido lo más barato, pero tú estás seguro que está controlado y que te van a dar buen precio. Entonces, si eres un usuario básico que no quiere romperse mucho la cabeza y que no quiere revisar su contrato jamás, lo mejor es el mercado regulado donde tienes las tarifas que cambian hora a hora. Luego, si es un usuario medio, donde ya empiezas a entender cuánto consumes, pero le gastas solo una poca cantidad de tiempo al año, en este caso yo sí recomiendo mucho las tarifas de precio fijo. Lo que tiene es que cuando tú ya entiendes cuánto necesitas, es más fácil que tú lo controles, que tú entiendas, yo necesito esto y me cobran un solo precio eh, por el kilovatio hora todo el día, y así tú lo puedes controlar y entender y ser un usuario responsable. Cuando tú ya entiendes lo que estás pagando y lo que estás comprando, bueno, ganas poder de decisión. Y luego está el usuario avanzado. El usuario avanzado me parece que lo más conveniente es que vuelva a las tarifas hora a hora, donde hay una complejidad más alta, pero hay más potencial de ahorro también, eh, y donde, bueno, donde puedes optimizar aún más, puedes hacer aún más inteligente tu consumo. Entonces, depende de donde tú estés, de cuánto tiempo le quieras dedicar también a esto. Lo mejor es cada una de, bueno, como de este ranking que le pongo yo a los usuarios. Así que lo primero es decidir tú cuánto tiempo le vas a dedicar, entender tus necesidades y luego decidir tu tarifa. Y luego, ya si eliges una tarifa hora a hora, ¿cuáles son las mejores cosas que puedes hacer para bueno, controlar tu factura? Yo diría que lo primero es eso que hablamos antes, el ajuste de potencia, ya que eso es un término fijo que una vez que tú lo trabajas, tú lo revisas y lo decides, ya tienes un ahorro seguro para todo el año. Y luego tenemos la eficiencia energética. Bueno, la eficiencia energética en el sector, nosotros le llamamos eficiencia energética a muchas cosas, pero finalmente es hacer que cada kilovatio hora que tú consumas le saques el mayor provecho posible. Yo lo separo usualmente en dos cosas. Una está en calentar y enfriar tu hogar. Eso es en lo que más gastamos energía realmente, que es en la calefacción y el aire acondicionado. Allí la eficiencia energética, que mucha gente no lo ve, está en el aislamiento de tu hogar. Así que a pesar que tú no tengas,
muevas tus consumos para un lado o para el otro, para tú maximizar tu confort, cada obra que hagas en eficiencia energética siempre te va a aumentar el confort y siempre te va a reducir la factura. Y luego, además de controlar mejor cómo calientas y enfrías tu hogar, está tus electrodomésticos. Así que echarle un ojo también a una nevera, a un horno que llevo desde hace mucho tiempo, vale mucho la pena ahora tomar decisiones de compra siempre revisando la eficiencia energética de tu electrodoméstico, porque una cosa es el dinero que das de frente para comprarlo y otra cosa es lo que gastas mes a mes durante años para darle uso a ese electrodoméstico. Que eso es algo que no está usualmente dentro de la toma de decisión del consumidor y que esto es algo que tenemos que integrar, especialmente en este panorama en donde ahora todo lo estamos electrificando. Cada vez la electricidad va a ser, va a ser como el pilar yo digo, de la economía en el hogar. Mira, con esto que estás comentando, yo lo he dicho alguna que otra vez en varios programas. Los oyentes nuestros ya saben que yo soy un poco friki con el tema de la monitorización y que tengo muchos hectaritos en mi casa. Yo tengo enchufes inteligentes, tengo una pequeña instalación fotovoltaica con su medidor y demás independiente de la instalación, tengo enchufes inteligentes, tengo un medidor puesto en el cuadro y desde hace varios años estoy monitorizando, estoy viendo dónde consumo y qué aparatos en mi vivienda consumen más. Eso lo tengo yo muy claro ya. Llevo un histórico de 3 años y más o menos todos los años coinciden los datos. Tú has dicho que donde más utilizamos la energía, donde más consumimos es calefacción y refrigeración. Eso es cierto a nivel español como un valor de referencia, un valor medio, pero también depende dónde estemos Sí. en la zona climática. En el Levante, nosotros estamos en Elche, en la provincia de Alicante. En el Levante, yo por los datos que estoy viendo, creo que el agua caliente sanitaria, es decir, el agua caliente que utilizamos para ducharnos, el agua caliente de los grifos, es donde más utilizamos la energía eléctrica. Para que tengas un dato, del orden del 30 a 35% del consumo en el Levante se va a la CS en vivienda, ¿eh? Del 30 a 33% del consumo. Después, en cuanto a los electrodomésticos, sí, hay que hacer, tú lo has dicho, hay que hacer una pequeña revisión, un mantenimiento, la nevera limpiar rejilla, un pequeño mantenimiento todos los años, porque esos pequeños detalles nos van a hacer que se aumente el consumo. Siguiendo con esta línea de lo que estamos comentando, y ya con el ejemplo que te he puesto, ¿no? De esos enchufes inteligentes, todos los cacharritos que tengo en mi casa, a mí me gustaría que expliques qué papel, yo lo tengo muy claro a nivel interno, pero yo no lo quiero decir, ¿qué papel crees tú que tienen las aplicaciones de gestión de monitorización o de análisis de datos de consumo, pensando más en el consumidor, en el usuario, no tanto en la compañía eléctrica, que ellos tienen su contador electrónico, que ellos tienen los datos, ellos tienen toda esa información, pero pensando más en el usuario, ¿qué papel pueden tener esas aplicaciones de gestión, de monitorización? A mí me gusta separar la monitorización y la gestión, porque yo diría que son dos puntos diferentes de lo que yo llamo el proceso de toma de decisión, de ser un usuario con agencia que toma decisiones para su propio bienestar. Entonces tenemos la monitorización, que es, yo diría, es la etapa de informarme para tomar la decisión. Entonces, con una aplicación de monitorización, lo que tú logras es entender tu situación, recabar los datos de tu situación y luego, con esos datos, tú ya puedes tomar decisiones. Así que, con lograr monitorizar qué consumo, a qué horas, qué elementos son los que como tú dices, se me está yendo por allí la mayoría de la energía que yo estoy consumiendo. Una vez que tú tienes esos datos, tú ya puedes tomar decisiones inteligentes. Y luego está la gestión. La gestión yo diría que es la ejecución de las decisiones. Una vez que tú monitorizas, luego ya decides pasar a la acción y gestionar. En cuanto a la gestión, hay dos maneras diferentes de interactuar con la gestión. Una es con cacharritos, con hardware. Tienes algo que tú instalas en tu hogar que te permite gestionar y controlar el consumo de esos elementos. Y luego hay gestión con software, donde lo que hace es la aplicación empieza a comunicarse con esos elementos
que consumen más en casa para controlarlos a partir de software. Usualmente, ¿con qué se comunican? Se puede comunicar con el cargador del coche eléctrico, se puede comunicar con la aerotermia, con termóstatos inteligentes, bueno, con todos esos elementos que son los que más consumen. Y en una aplicación lo que tú vas a poder bueno, tomar el control realmente de lo que está pasando en casa. Solamente una aplicación que logra monitorizar y gestionar. Ahora, hoy en día, no hay muchas aplicaciones que ellas por sí solas puedan hacerlo todo al mismo tiempo. Nosotros, desde HelloWatt, nosotros tenemos una aplicación que ahora hace monitorización. Es el primer paso y que es muy importante para tú realmente entender qué es lo que tienes en casa. Luego, la gestión, tú puedes tomar tomar acciones tú mismo o puedes automatizarlas con una aplicación de gestión. Nosotros también queremos pasar al paso de la gestión y lo haremos a partir de software. Lo que haremos es buscar que nuestra aplicación se comunique con estos elementos. Ya estamos trabajando con conectarnos al cargador del coche eléctrico y así que el que el coche eléctrico se cargue en las horas en las que sean más baratas. Vale. Siguiendo con lo que estamos comentando de la aplicación que vosotros tenéis desarrollado, me gustaría que expliques, porque no la habéis lanzado ahora la estáis lanzando en el mercado español, pero creo que tenéis una experiencia en otros países europeos, una experiencia mucho más sólida. Quiero que para nuestros oyentes les expliques esa experiencia que habéis tenido en otros mercados, en otros países, los resultados que habéis obtenido, los resultados que obtienen los consumidores al final. Y también, en línea con esto, explica un poco qué van a obtener los consumidores, los usuarios de esas aplicaciones, qué es lo que van a obtener, qué resultados van a obtener para reducir el consumo. Y también, qué diferencias tiene o qué ventajas tiene lo que habéis desarrollado vosotros con otro tipo de aplicaciones. Porque, bueno, Red Eléctrica Española tiene su propia aplicación, Cura Energía tiene la suya, o sea, todas las compañías tienen sus propias aplicaciones que te dan cierta información. Entonces, claro, al final nos llenamos el móvil de aplicaciones, de un montón de aplicaciones y nos mareamos. Entonces, eso también creo que es interesante que nos expliques la gran diferencia que tenéis con vuestra aplicación, con vuestro desarrollo, con esas otras. Vale, primero un poco la experiencia que tenemos. La aplicación la sacamos para el mercado español hace poco, recientemente, yo diría que en noviembre, inicios de noviembre la sacamos. Y esta aplicación la habíamos lanzado ya antes en el mercado francés, desde el 2018. Una cosa curiosa es que cuando la lanzamos, creíamos que a la gente le iba a encantar y le va a adaptar a un montón de personas, pero no fue así. Faltaba también que hubiera un deseo, una necesidad de la gente de controlar mejor su consumo energético. Y esto pasó justo durante la crisis de la energía que golpeó a toda Europa. Entonces, ¿qué pasó allí? Eso fue en el 2022. Pasó que, a cada país lo golpeó de manera diferente. Esto fue en Francia y en Francia. Estás hablando del momento en el que se produce la invasión de Ucrania, ¿no? Y Sí, empieza a subir el precio del gas natural de forma disparatada, ¿no? exactamente. Bueno, que en España también fue mucho por el conflicto entre Argelia y Marruecos, pero acentuado por Ucrania y Rusia. Entonces, en 2022, en toda Europa tuvimos precios de la electricidad, desorbitados. Y lo que pasó específicamente en Francia es que además habían muchos mantenimientos programados para las centrales nucleares y habían mucho riesgo de apagón. Así que el gobierno nacional le estaba pidiendo a todo el mundo que fuera muy sobrio con su consumo eléctrico, realmente en invierno. Y allí tuvimos muchas descargas y la gente la empezó a utilizar. Lo que sabemos que la gente puede esperar de la aplicación es que después de todo este fenómeno, el gobierno francés hizo un análisis de cuánto se ahorró en electricidad debido a las comunicados, solo a la intención de la gente, porque finalmente no hubo necesidad de apagones preventivos ni nada de estas cosas. Y lo que encontramos nosotros es que nuestros usuarios ahorraron 15% más en promedio en su consumo que la media francesa, y que todos ahorraron.
todos jugaron su papel. ¿Y esto de dónde se explica? El primer paso es, bueno, yo digo que esto es un poco el efecto cuenta bancaria. Es que si tú no tienes idea lo que tienes en tu cuenta y pasa un mes o 2 meses, luego cuando vuelves a verla, bueno, no habías controlado nada y evidentemente, bueno, es muy fácil que te salgas de control y que gastes más de lo que esperabas. En cambio que si controlas, monitorizas tu consumo y lo revisas 1 o 2 veces al mes, ya esto te ayuda siempre a tener un pie a tierra y decir, bueno, voy por aquí, voy por allí y siempre lo vas a tener más controlado. Y luego, ¿qué ofrece nuestra aplicación que es diferente a las demás? Yo diría que, bueno, hay que diferenciar también el enfoque que le damos nosotros, el enfoque que le da, por ejemplo, Redella o que le dan los organismos, las instituciones. Las instituciones, cuando hacen una aplicación, ellas lo hacen, bueno, con la mejor de las intenciones, pero no tienen tan en mente al usuario final, no tienen tan en mente a el usuario que tanto entiende de su consumo, de su potencia, qué tan fácil para él va a ser digerir esta información y hacer de eso algo accionable. Así que te puede lanzar muchos datos, pero para los usuarios es difícil luego encontrarle el valor a esto. Así que nosotros siempre con este enfoque lo que hacemos es todo lo que nosotros tomamos bueno, todos estos datos que nosotros obtenemos de las distribuidoras de energía, lo buscamos hacer algo aplicable, algo que realmente le dé valor a la gente. En este momento, que ya le he dado vueltas varias veces, estoy haciendo mucho énfasis en el ajuste de potencia. Este es como nuestra primera carta en ayudar a la gente a ahorrar con la aplicación, que es una aplicación gratuita, es hacer un análisis de potencia inmediatamente para que tomes el control de lo que está pasando en casa y ya inmediatamente ya puedes empezar a bajar tu factura. Y luego ya hay otras acciones que hacemos con nuestra aplicación que le buscan dar valor inmediatamente al usuario. Por ejemplo, eso es algo que queremos también entrar aquí en el mercado español. En el mercado francés ya logramos ser gestores de la demanda activa. Entonces, nosotros con nuestra aplicación agregamos todas las personas que tienen la aplicación y les pasamos un comunicado cuando la red está muy saturada. Si la gente toma una acción y en ese momento reduce significativamente su consumo, nosotros al agregar todo ese consumo somos remunerados por el sistema eléctrico, por el mercado eléctrico, y este valor lo compartimos con los usuarios, con dinero directo que se gira a su cuenta bancaria. Esto es de nuevo ¿qué es lo que yo digo que diferencia esta aplicación de las otras? Es que nosotros realmente queremos que eso sea algo aplicable, algo accionable para la gente, que no sean solo datos, sino que luego tengas tú más poder y más control sobre lo que pasa en tu hogar y cosas directamente puedan ocurrir en tu hogar con las sesiones que tú haces. Muy bien, Dani. Oye, para terminar, nosotros siempre, todos los programas nos gusta finalizar llevamos casi 40 minutos, es un programa un poco extenso, pero creo que es muy interesante. Y siempre nos gusta terminar, como digo, bueno, pues con un resumen, con unos consejos finales muy breves, para que tengan esos flashes nuestros oyentes y lo tengan mucho más claro qué medidas pueden tomar. Entonces, si nos puedes hacer ese resumen con esas conclusiones, te lo agradecería. Claro. El resumen va hacia, de nuevo, el consumo inteligente. Así que, recordando que el consumo inteligente es entender tus necesidades y satisfacerlas de manera óptima según tus preferencias de confort y ahorro. Y lo más importante es entonces, de nuevo, entender muy bien qué es lo que necesitas en términos de consumo y de potencia para que tomes las mejores acciones que puedan resolver óptimamente este problema, estas necesidades que tienes. Yo sé que ya le he dado varias vueltas al asunto, pero si todos de aquí se van con la idea de vale la pena echarle un ojo a la potencia y saber si estoy pagando lo adecuado, con eso ya yo quedo satisfecho, quedo contento. Muy bien, pues nada, entonces el primer deber que nos estás dando es que revisemos la potencia contratada. Muy bien. Exactamente. Nada, Dani, muchas gracias por participar en este programa Con Buena Energía, y a nuestros oyentes nos volvemos a escuchar en un par de semanitas. Muchas gracias. Muchas gracias.